Domingo 17, ¿cierto? Domingo 17, hoy día es Día del Niño. Los niños deben estar jugando, divirtiéndose. Ya en la mañana han estado acá, ya seguramente sus papitos se lo han llevado a un, a un buen lugar. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio de la palabra. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias. Si podemos prender un poquito la luz, quizás. Eso, muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Estamos estudiando la palabra del Señor sobre la prueba de nuestra fe. Amén. Que la prueba de nuestra fe, ¿qué cosa produce? Paciencia, Señor Padre. ¿Alguien quiere tener paciencia todavía? ¿Sí? ¿O alguien no quiere tener paciencia? Porque de repente uno dice, no, pero ¿para qué quiero yo paciencia? ¿No? ¿Para qué quiero paciencia? Yo eh, no quiero esa paciencia, porque cada día nosotros pasamos situaciones en nuestra vida donde, como dice esta palabra, nuestra fe está siendo probada. Y es el testimonio que damos nosotros y para ello necesitamos, como decía la palabra del Señor también, correr esta carrera con paciencia. Pregunto otra vez, ¿alguien está necesitando de paciencia? ¿Alguien quiere tener paciencia? Pregúntele a su hermana, por favor, de repente, hermana, tú estás necesitando paciencia. ¿Quieres paciencia? Entonces dile así. Entonces, ¿tú quieres paciencia? Vas a tener prueba, porque la única manera de poder tener paciencia es a través o el resultado de una prueba produce paciencia. No hay otra manera de tener paciencia. No es como que tú oras y dices, pastor, por favor, traiga una unción de lo alto, ore por mí para que sea lleno de la paciencia de Dios. Bueno, yo puedo orar, ¿sí? Pero el ejercicio de nuestra fe, como dice la palabra, hace que se produzca la paciencia. Es como decir, alguien quiere tener dinero, quiere tener una buena provisión, solamente entonces venga acá, voy a orar por usted. Y usted sabe que eso no va a ocurrir inmediatamente, ¿cierto? Yo puedo orar, usted puede conseguir un trabajo, usted puede trabajar, puede ser diligente, puede ser alguien responsable con el trabajo y cuando usted trabaje bien, entonces va a conseguir un buen sueldo. ¿Me está entendiendo? Entonces, no hay tal cosa que alguien quiera tener paciencia y que no esté pidiéndole al Señor inmediatamente una prueba. Así que una vez más sintonizo con ustedes en esta tarde. ¿Alguien quiere tener paciencia? ¿No? Amén. Ok, vamos a ir a la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo, no, perdón, primera de Pedro, capítulo 5. Estamos leyendo este versículo 10 donde dice así, mas el Dios, dice, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, dice, ¿qué cosa? Un poco de tiempo. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire, qué tremendo es esta parte donde dice el Dios de toda gracia. Cuando dice aquí el Dios, ¿no? Mire que esta es una conclusión. Cuando usted lea un texto en la palabra y usted pueda ver una frase así como dice, por tanto, por cuanto, pero ahora, más. Usted está entrando al epílogo de ese pasaje o de la idea central de todo lo que se está diciendo en esa epístola o en ese capítulo.
nosotros tenemos los capítulos, pero en realidad es una sola carta, que en esta primera parte está terminando, está concluyendo. Y está diciendo el apóstol Pedro así, dice, más, o sea, más el Dios de toda gracia. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene una gracia infinita? Es decir, el amor del Padre enviando a su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo, la gracia redentora de Él que nos reconcilió con el Padre y nos hizo aceptos delante del Padre, ser amados, ser llenos de toda bendición, como dice el libro de Efesios. Nosotros estamos completos en Él. Su gracia es suficiente para nuestra vida. Entonces, el Dios de toda gracia, dice, ¿qué dice después? Que nos llamó a su gloria eterna. O sea, quiere decir que cada uno de nosotros tiene un llamado. Dile que está a tu lado. Tú tienes un llamado. Y conforme a ese llamado, tú también tienes un propósito. Mire que cuando nosotros casamos, mi esposa y yo, bueno, oficiamos una ceremonia religiosa antes de que los jóvenes se conozcan y puedan poder tener algo más que una decisión de casarse, le decimos esto: Dios no une personas, Dios une propósitos, un propósito. Es decir, que Dios ha completado en esa gracia de que todos nosotros podamos tener la bendición de saber de que hemos sido llamados para algo poderoso. Y eso poderoso es cumplir nuestro propósito en esta tierra. Amén. Entonces, ¿cuántos vamos a tener esa fe y esa fuerza de completar y cumplir el propósito de Dios en esta tierra? Que eso sea nuestro cada día que nos despertemos. Porque yo sé que usted cada día que se levanta dice, ay, tengo que ir al trabajo. Ay, Señor, tengo que pagar hoy la cuenta. Ay, Señor, tengo que hacer esto. Tengo que estudiar, tengo que investigar. Ay, Señor. Y algunos nosotros nos levantamos todos los días con problemas, con situaciones, con el día a día. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que el Dios de toda gracia, que nos ha llamado, es fiel, va a estar con nosotros, Él va a completar su obra. Pase lo que pase, como decía la canción, y cueste lo que cueste, el Señor está con nosotros y Él nos quiere dar una alegría cada día de vivir nuestro propósito. Dígale que está a su lado, vive tu propósito todos los días. Alégrate en él, porque la vida es así, ¿no? No es que tú digas, adiós mundo cruel, la gente que se va al más allá y se suicida. No, sino que tú digas, Señor, tú tienes algo para mí. Y esa es su gloria eterna. Nosotros solamente estamos de paso aquí. Tenemos un llamado y nuestra vida está preparándose para encontrarnos con nuestro novio, con el esposo. Amén. Vamos a casar con el Señor. Entonces, Él nos ha llamado a su gloria eterna y dice que esa gloria eterna en Jesucristo. Y después, ¿qué cosa? Que hayáis padecido, ¿qué cosa? Un poco de tiempo. Yo le llamo a esto una gracia del Señor, Él dice que nosotros vamos a padecer un poco de tiempo, nada más. No es que diga, ay, Señor, sí, ¿cómo vamos? Ahí, mi hermano, con las pruebas. Claro, pero también hay tiempo de alegría, hay tiempo de victoria, hay tiempo de prueba, todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar y tiempo de gozar del trabajo, todo tiene su tiempo. Y el Señor dice aquí que ese tiempo de prueba es, ¿qué cosa? Es un poco, nada más. Dígale a su hermano con alegría, es un poco. O una poca de ese tiempo, nada más. Entonces, mire, yo digo, este es un salvavidas para nosotros, para algunos que de repente decimos, ay, yo voy a padecer todo el... No, vas a padecer, pero es un poco de tiempo porque Él quiere completar una obra en tu vida. Y la obra del Señor comienza aquí. Como le digo, este es un canto, un epílogo a lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que pasó un poco de tiempo, Él mismo dice, os perfeccione, uno,
afirme, fortalezca y establezca. Mire, 4 partes, como teníamos acá nuestra escalera: ganar, consolidar, discipular y enviar, ¿no? Esos son etapas de la escalera de la visión de lo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia de la visión celular, en la cual estamos avanzando. Le doy una primicia: vamos a tener nuestro encuentro otra vez. En el mes de noviembre nos vamos de encuentro. Así que todos los que no fueron a su encuentro, prepárense ahorita, septiembre, octubre, y no y tenemos tiempo para ir al encuentro el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Así que prepárese para este tiempo especial y el Señor va a glorificarse poderosamente. Entonces el Señor le dice, y no es algo que el apóstol Pedro aprendió de un momento a otro. Él está escribiendo una carta, es decir, una carta son 2 epístolas que escribe. Y esta primera la escribe y termina así porque él quiere dar a conocer cómo Dios, el Hijo de Dios, Jesús, trabajó en su vida. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos que ser perfeccionados? Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Y allí es donde el Señor le habla a Pedro. Y Pedro tiene esta palabra, porque en el Sermón de la Montaña dice: sed perfectos como, Mateo capítulo 5, dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero allí les está diciendo esa última parte, porque le está diciendo Jesús: amen a sus enemigos. ¿Alguien tiene algún enemigo? Confeso no, de repente, ¿no? Pero si tú lo tuvieses, si tuvieses a un enemigo, ¿no? O alguien que se hace tu enemigo, tienes que amarlo. Ay, Señor Padre, ¿no? Ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos. Y por eso el Señor dice, hablando específicamente de ese amor, dice: sean ustedes perfectos, como vuestro Padre es perfecto, nuestro Padre que nos acepta así como somos. Y allí, mientras van recibiendo esta palabra, recordamos las anteriores enseñanzas, que los discípulos le piden al Señor: aumentanos la fe. ¿Cuándo? Cuando les dice que deben perdonar a su hermano. Por favor, mire a su hermano y dígale: tú y yo tenemos que estar en paz, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si hay alguna situación, hay que arreglarla. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y el Señor le habla a Pedro, trata con él. Y por eso él le dice, en uno de los evangelios también está registrado, que Pedro le dice al Señor: ¿hasta cuándo tengo que perdonar? De repente tenía ahí un conflicto con Judas, o de repente con Tomás, porque Tomás era el que era más, voy a decir así, el hombre más negativo, ¿no? En el momento el Señor Jesús dice: vamos a despertar a Lázaro que está durmiendo. Y Tomás dice: vamos para que muramos también con Lázaro. Imagínense, si usted se siente discípulo del Señor, puede decir que tiene un peldaño un poquito más, porque Tomás estaba en formación. Pero estaban todos en ese perfeccionamiento. Y de repente por ahí el celote, ¿no? Porque ustedes saben que Pedro era impetuoso. Él era el que hablaba, el primero en hablar, el que tenía que tener la razón y el que quería siempre decir a los demás que era mejor que ellos. Señor, si estos te dejaren, yo no te dejaré. Y Pedro le dice: Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor le dice: no te digo hasta 7, porque Pedro decía hasta 7 nada más, sino hasta 70 veces 7. O sea, estaba hablando de ese perfeccionamiento en perdonar. Tú sabes que en la medida que nosotros perdonemos, estamos siendo perfeccionados, como Jesús dice, en el perdón. Dile a tu hermano: todavía tenemos que seguir perdonando como el Señor nos perdona, porque hay una sentencia. Dice que nosotros, si tenemos a alguien, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo tener acá a mi tocayo agarrando del cuello, oye, y no lo suelto, ¿no? Ahí hasta que un momento uno tiene que, dice Jesús, cuenta, ¿no? De los verdugos, y lo tenía así hasta acá al cuello, y lo quería ahogar. Y dijo el Señor:
tú no lo perdonas, es como si lo estuvieses agarrando. Suéltalo, déjalo ir. Y habla entonces de ese perfeccionamiento. Entonces Pedro pasa ese perfeccionamiento en su vida, entendiendo el perdón. Lo segundo que dice ahí es, dice, os afirmen. Y Pedro también necesita recordar cómo empezó su camino en la fe. Dice la palabra que el Señor un día estuvo caminando, llegó a los discípulos, ellos estaban en la barca en medio del mar, y dice, de noche llegó el Señor caminando. Y cuando los discípulos vieron, que no sabían que era Jesús, y dijeron, es un fantasma. Hasta que el Señor les habló, y dijo, es el Señor Jesús. Y Pedro dice inmediatamente, Señor, si eres tú, si estás ahí, manda que yo vaya por y camine. Y Pedro, ¿no? Como era impetuoso, Pedro comienza. Dice, Señor, si di la palabra, yo caminaré. Y Pedro comienza, sale de la barca y comienza a caminar por las aguas. Imagínese usted y yo caminando por las aguas. Señor, Pedro caminó por las aguas, caminó, y ya estaba cerca y dice que el viento se levantó y la tempestad, como dice el canto, ¿no? La tempestad, el viento fuerte, no podrán apagar mi fe en ti, Jesús. De repente Pedro tenía que cantar ese canto porque inmediatamente Pedro comenzó, cuando vio la tempestad, se tuvo miedo y se comenzó a hundir. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos creído y hemos caminado sobre las aguas? Hemos creído la palabra del Señor, hemos caminado y ahí en medio nos hemos hundido. Pero gracias al Señor, que ese hundimiento no fue para que Pedro se ahogue, sino que dice que el Señor lo tomó de la mano, ¿no? Lo levantó, lo hizo caminar porque había caminado un buen trecho, volvió a caminar sobre las aguas con Jesús y lo volvió a la barca y cuando llegó a la barca dice la palabra que la tempestad cesó, terminó. Entonces en nuestra vida, así como Pedro, hay cosas que necesitan afirmarse, estar firmes. Dice el hombre de doble ánimo o que es inconstante en su fe, dice Santiago, que es como la onda del mar que va y viene. No tiene firmeza, no tiene fuerza. Entonces, todas esas tempestades en la vida de Pedro hicieron que él se afirmara. Amén, se afirmara. Y dice también la siguiente parte que dice, afirme, fortalezca. Y antes de seguir tratando estos puntos, hay algo que el apóstol Pedro escribe aquí y dice que todo esto que está pasando en su vida, o sea, cómo ha llegado a poder entender este propósito del Señor, porque en realidad es una estructura de la vida de todo discípulo. Tiene que ser perfeccionado, tiene que ser afirmado, tiene que ser fortalecido y tiene que ser establecido. Vaya conmigo, versículos anteriores. Mire que el versículo 1 dice así, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy, dice, ¿qué cosa? Participante de la gloria que será revelada. Mire, aquí hay dos cosas importantes. ¿Qué cosa dice el apóstol Pedro que es él? Primero, que es testigo de los padecimientos del Señor. Quiere decir que Jesús padeció. La palabra dice también que Jesús aprendió la obediencia por el padecimiento.
por el sumo gozo puesto, dice, en él, sufrió la cruz. Entonces, ¿cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos creemos que Jesús padeció? ¿Sí? ¿Amén? ¿O alguien cree que Jesús vivió la vida color de rosa? ¿O en el país de las maravillas? El Señor padeció. Dice la palabra que cuando estaba en el Getsemaní, Él pasó ese sufrimiento porque Él sabía que iba a morir. Dicen las personas que cuando alguien sabe que va a morir al siguiente día, pasa una serie de situaciones en su mente a tal punto de que pensar solamente, o sea, como que las neuronas, los nervios, el sistema nervioso, su cerebro, todo comienza a colapsar. Y es posible que alguien pueda sudar hasta gotas de sangre. Y eso pasó con el Señor. Él padeció. Y ese lugar que se llama el Getsemaní significa el lugar de la prueba, el lugar de la presión, porque Getsemaní era el lugar donde se prensaban las aceitunas para sacar el buen aceite puro. Y Jesús pasó esa etapa y le dijo al Señor, Señor, si no ha de pasar yo esta copa, Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, Señor. Entonces, el Señor padeció. Y dice el apóstol Pedro, yo soy testigo de los padecimientos del Señor. ¿Quién quiere ser testigo de los padecimientos del Señor? Amén. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo aquí, así como Jesús padeció, Él es mi ejemplo. Y Él dice que soy también, dice, participante de la gloria que será revelada. O sea, el apóstol Pedro lo que está diciendo, así como Jesús padeció, yo también sé que el Señor se glorificará en mi vida y yo también tomaré este camino que el Señor Jesús padeció. Entonces, sigue diciendo, versículo 5, mire, igualmente joven y dice, estad sujetos a los ancianos y todos, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué cosa? Cuidado de vosotros. Dile que está a tu lado. Dios cuida de ti. Él no va a mandar ninguna prueba que tú no puedas resistir. Versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9 dice, al cual resistid, ¿qué cosa? Firmes en la fe. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿qué cosa? En todo el mundo. Entonces, mira aquí la idea. Pedro dice, yo soy testigo de los padecimientos del Señor, del cual yo también quiero ser parte, porque esa gloria vendrá cuando Él me exalte y cuando yo también, aparte de ver los padecimientos, yo también sea mismo con mi propia vida testigo de estos padecimientos. Y dice aquí esta última parte, así como los hermanos están padeciendo en todo lugar, así también hay hijos de Dios que están padeciendo en todo el mundo. Están teniendo persecución, están teniendo situaciones difíciles, están sufriendo persecución y su fe está siendo probada. Entonces, quiere decir
Los padecimientos del Señor enseñaron un ejemplo. Pedro y los demás discípulos entienden eso porque todos los demás discípulos, excepto Juan, todos padecieron por el Señor entregando su vida hasta la muerte, excepto Juan. Y dice aquí, entonces todos los demás discípulos, hermanos en el mundo también están pasando. O sea, entonces somos, voy a decirlo así, el equipo del Señor, o voy a decirlo de otra manera, de los cuales nosotros mismos estamos padeciendo situaciones para que el poder de Dios, la gracia del Señor, también sea en nosotros. Porque si hay algo que está entendiendo el apóstol Pedro aquí, es que él está diciendo, por estas situaciones, el Señor está trabajando en mi vida. Está ayudándome a que yo pueda crecer, a que yo pueda avanzar, a que yo pueda tenerle sentido a todas las situaciones que puedan pasar en mi vida. ¿Y sabe qué? Es la gracia del Señor en nosotros. Es el poder de Dios en nosotros. Que dice así otra vez este versículo, dice, porque Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer? Dios resiste a aquel que verdaderamente no quiere aceptar el propósito de Dios. Porque Pedro era soberbio. Pedro decía siempre, no, yo soy mejor que otros, aunque todo Señor te niegue, yo no te voy a negar. Y un día el Señor lo fortalece. Dice la palabra que él fue a pescar junto con los discípulos y el Señor les preparó un desayuno. Allí cuando estaban a la orilla, el Señor les dice, vengan a desayunar. Pero antes de ello les había dicho, ¿han pescado algo? No. Digo, vayan, tiren la red a este lado. Y cuando pescaron, dice que pescaron una buena cantidad de peces. Casi 153 peces. Y cuando llegan a la orilla, dice que Pedro sabía que era el Señor y Pedro se pone la ropa y va a la orilla y llega ahí y ahí el Señor Jesús lo fortalece. Comienza a decirle, Pedro, así como él le decía, Pedro, ¿me amas más que todos estos? ¿No? Porque él decía, yo te voy a seguir y no te voy a negar, aunque todos estos te negaren. El Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, no, en un lenguaje, le dice, sí, Señor, yo te quiero. Otra vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro otra vez le dice, sí, Señor, yo te quiero. Y por tercera vez le dice, ¿no? Recordando las 3 veces que le negó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, se entristeció porque era la tercera vez. Tal vez él recordó, yo negué 3 veces al Señor. Es justo también que él me diga 3 veces si yo lo amo. Y Pedro dice con todo su corazón, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces Pedro fue fortalecido, fue, es más, establecido como el apóstol de Jerusalén, el pastor de Jerusalén. Y tuvo que pasar todo ese proceso. ¿Para qué? Para que él pueda entender que la gracia de Dios tenía que estar en su vida. ¿Cuántos queremos la gracia del Señor? Amén. Dice Dios, entonces Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él os exalte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Que si yo no me hubiese humillado, que si yo no le hubiese dicho, Señor, tengo yo todavía que aprender. Si no hubiese dejado la soberbia, en ese momento Pedro ya no estaría. Pero Pedro dijo, aprendió. Él se despojó de toda soberbia y dijo, sí, Señor, si tú crees que yo puedo hacer esto, yo lo voy a hacer. Entonces, en nuestra vida también necesitamos
que el Señor continúe trabajándome, continúe trabajando ese perfeccionamiento, esa paciencia, esa prueba de nuestra fe, porque Él quiere que nosotros podamos dar testimonio. Mire, yo creo que en nuestra vida tenemos bastante trabajo. ¿Cuántos creen que tenemos trabajo en nuestra vida de fe? ¿Sí? Ya solamente con el hecho de dar testimonio de Jesús, ya es algo que necesitamos nosotros invertir tiempo, talentos y tesoros. Porque muchas personas necesitan nuestro testimonio de fe y que ese testimonio de fe sea visto en cómo el Señor nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo y nos está estableciendo para poder servirle y para poder hacer discípulos, que ese es el propósito del Señor. Entonces, ¿en qué nivel estás? Pregúntele a su hermano, ¿en qué nivel estás? ¿Estás siendo perfeccionado? ¿Estás amando la perfección? ¿Estás dejando tus temores? ¿Estás siendo firme? ¿Estás dejando, humillándote bajo la poderosa mano de Dios para que Él te fortalezca? Y estamos subiendo a ese siguiente nivel porque ¿cuántos queremos ser usados por el Señor? Amén. Porque el Señor no ve lo que está solamente fuera. Él mira dentro de nosotros. Tal vez para un líder, para alguien que quisiera lograr algo mayor, Pedro no estaba calificado. Negó 3 veces al Señor, volvió a su trabajo, dejó lo que el Señor le había dicho, pero aún así el Señor le dijo, sígueme, yo confío en ti, yo sé que tú puedes hacerlo. El Señor confía en nosotros, el Señor sabe lo que hay dentro de nosotros, lo que Él ha sembrado, y eso es poderoso. Vamos a